Aquí podéis ver un ejemplo en el que tenéis en la esquina superior izquierda el usuario, en este caso es John Smith, que ha accedido a la plataforma a través de un correo y una contraseña que se ha creado previamente. ¿Vale? Se ha creado una cuenta y a partir de ahí la añadirá en su teléfono móvil para después, posteriormente, añadir los distintos programadores y gateways que tenga en su poder. ¿Vale? En este caso, tiene 3 gateways. ¿Vale? Es un usuario de Italia, tiene dos ríos en la Toscana y 2 en Roma. ¿Vale? Tiene tanto un gateway 3G, tiene 2 gateway 3G y un gateway Wi-Fi. ¿Vale? A partir de ahí, pues tendrá una serie de programadores derivados dentro de cada gateway. Lo que veis en la parte derecha es un resumen de toda la programación del riego distribuida en las diferentes horas del día. ¿Vale? Si veis en la parte central, que es el resumen, tenemos el color azul, por ejemplo, es para en riego. El programa morado está indicado para fertilización. El gris es para la apertura de la bomba. El verde te indica el flujo óptimo para la instalación. El rojo te indica también que existe una sobrepresión del riego. Eso es un fenómeno que tenemos que evitar. ¿Vale? Vale, y aquí tenéis, por ejemplo, 3 estaciones que se llaman bloque 1, 2 y 3, en las que las 2 primeras tienen una información añadida del caudal de cada estación con las distintas programaciones a lo largo del día. Aquí tendrías una que te abre a las 9:15 y te cierra a las 10, vuelve a abrir a las 11, entre el intervalo de las 10 y las 11 comienza a regar la estación número 2, van alternando entre sí. Todo eso lo tiene en cuenta para hacer luego un tercer programa y todo combinado con el de la bomba para fertirriego. ¿Vale? Todo esto se puede dimensionar para llegar a obtener un riego muy eficiente de la instalación. Y además, justo en la línea final, tenéis un resumen del uso de caudal. ¿Vale? Por defecto nosotros les vamos a decir que nuestro sistema tiene una capacidad de caudal de un valor y en función del sumatorio de todas las estaciones que vayamos a abrir en ese momento, te indicará o no si estás por encima de presión, por debajo de presión, por encima de caudal, por debajo. ¿Vale? Serán meras alertas, ¿vale? Eso no implica que te vaya a detener el riego. Se podría llegar a hacer, pero sin realizar restricciones o dependiendo de la complejidad de la instalación, simplemente será una información más, ¿vale? Aquí tenéis también, por ejemplo, un programador de sensores, ¿vale? Lo que habéis visto antes era un programador de riego, un Tempus CT. Aquí en este caso lo que tendríais sería un Tempus MS, ¿vale? Tempus 6 S4. Es un programador que tiene cuatro entradas de sensor, los que podéis ver aquí. Por ejemplo, tienes un termómetro y un registro de días, ¿vale? Este termómetro se ve aquí que oscila a una temperatura de entre 5,7 grados y 19. Esto en febrero de 2022, pues eran los datos que estaba recogiendo en el campo. Además de eso, podéis ver también debajo una gráfica de humedad que se ha obtenido a partir de la recolección de datos utilizando un sensor de humedad. ¿Vale? Una humedad en torno a un 90%, pues es una de las características de la instalación. Debajo justo también tenéis un sensor de lluvia. Este sensor de lluvia también va a afectar en función de la detección de lluvia a los diferentes paros de riego o variaciones de programación que habíamos establecido. Vale. También tenéis otra vista de mapa, que es la función Canopy, en la que puedes obtener una información más detallada sobre la geolocalización de cada dispositivo. No lo he dicho antes, pero
cuando nosotros añadimos un dispositivo podemos darle la opción de geolocalización. Esto no significa que el programador vaya a estar transmitiendo su posición GPS permanentemente. Simplemente lo hará una única vez cuando nos acerquemos nosotros con el teléfono móvil. Utilizando la señal GPS del móvil, posicionaremos el programador. Se hace de forma automática y luego podremos verlo en el resumen de la web. ¿Vale? Ahí veis dentro del área roja que está marcada en el recinto que hay una serie de programadores y estos programadores se pueden gestionar de forma global. No es necesario realizar si quieres hacer una pausa de riegos, por ejemplo, o un programa instantáneo, puedes hacerlo de forma global. No tiene por qué ser uno a uno por cada programador, ¿vale? Es una opción bastante interesante y que incorpora este sistema de programación. ¿Vale? Aquí tenéis una vista móvil de los distintos tipos de programadores, módulos de sensores, cuáles son las versiones disponibles, la previsión de programación, programas que están ocurriendo en ese momento, o acceder a la vez, en el momento que queramos, a las gráficas propiamente desde el móvil. ¿Vale? Por ejemplo, aquí en la parte izquierda estáis viendo un programador de 4 estaciones, de 3 estaciones y una bomba, que tienen unos tiempos de riego definidos de 18 segundos, 1 minuto 48, 33 segundos, 18 minutos para la bomba. ¿Vale? El módulo de sensores tiene en este caso instalados 2 sensores de humedad, uno a 40 centímetros de profundidad, el otro a 20, un anemómetro para que recoja el registro de la velocidad del viento y también un termómetro. Pues, por ejemplo, aquí está en la parte derecha, veis una muestra de la gráfica del registro del sensor de humedad colocado a 20 centímetros de profundidad. ¿Vale? Este valor está oscilando entre 35% y 70%. Veis también que hay un par de líneas rojas que se han establecido previamente como umbrales. Estos umbrales lo que van a hacer es afectar o no, según requerimos, a la programación de riego o incluso a las propias alertas de estado del suelo. ¿Vale? Evidentemente, cuando tienes un nivel muy bajo de humedad, lo que necesitamos es aumentar ese valor de humedad del suelo para que no se estropee la planta. ¿Vale? Pues a partir de ahí podemos crear una serie de automatizaciones. Si queda el riego, por ejemplo, por debajo de la humedad del suelo por debajo del 35%, pues vamos a forzar un riego. ¿Vale? Y que se detenga cuando ese porcentaje de humedad se encuentre por encima del 45%, en este caso. ¿Vale? De la misma forma actuaría por arriba, pero no regando, sino dejando que se filtre un poco más el agua y la humedad del suelo disminuya para entrar en los valores que nosotros le hemos indicado. Vale. Vamos a ver un poco el producto por encima de los distintos gateway programadores que tiene la gama de Toro. Tenemos en primer lugar el Wi-Fi LoRa, que es un módulo, como ya he dicho antes, que puede gestionar hasta 30 módulos de campo con un alcance radio de hasta 800 metros. También tiene la conectividad Bluetooth 4.0, que consume muy poca energía, que la transmisión de datos por Bluetooth es bastante rápida. A su vez viene incluido con un transformador de 230 voltios de corriente alterna a 12 voltios de corriente continua. Es lo único que requiere de instalación, ¿vale? Para que llegue a funcionar, lo único que necesitamos es añadirle una red Wi-Fi a este dispositivo, ¿vale? También un dato importante es que este programador no es estanco, este gateway no es estanco, con lo cual necesita ser instalado en el interior o que lleve una caja impermeable, ¿vale? Para evitar el deterioro del gateway. A su vez, si tenemos un problema de instalación porque no nos llega
la toma de corriente a donde queremos colocar la antena, podemos instalar el programador cerca de la corriente y luego podemos instalar un extensor de antena de 10 metros y poder llevarnos la antena a otro punto, ¿vale? Es una opción bastante cómoda y la verdad que es una solución muy eficaz. También, a su vez, tiene unos testigos de colores, el LED, que te indican el estado de funcionamiento del dispositivo. Si está comunicando, si ha tenido un error, si necesita una actualización, todo eso te lo va a indicar, ¿vale? Y el intervalo de temperatura de funcionamiento es de 0 a 50 grados. De forma muy parecida está el LoRa Gateway 3G, que es un módulo que funciona vía radio como el que he explicado anteriormente, tiene un alcance de hasta 800 metros, una capacidad de hasta 25 módulos de campo, también incorpora la tecnología Bluetooth para comunicar con móviles. En lugar de llevar una Wi-Fi, incluye una tarjeta SIM, que es la que le da acceso a Internet, en la que tiene 12 comunicaciones diarias con todos los programadores. Incluye un transformador de 230 a 24 voltios en corriente continua. Todo eso está incluido en el producto, ¿vale? También se puede suministrar, si no fuera posible, pues este programador este concentrado es un programador de exterior, en los que es posible que no tengamos un punto de acceso de luz. Entonces, para eso se puede suministrar con un panel solar que tiene una marca, que está todo controlado y funciona de la misma forma que alimentándolo con un transformador de 230 a 24 voltios. Vale. Este gateway incorpora una batería interna, en la que le puede durar hasta varios días de uso en función de la cantidad de datos y de comunicaciones a enviar. Como es un concentrador exterior, también tiene resistencia al agua de IP65. Tiene un kit de montaje para ubicarlo en postes, farolas, incluso para montarlo en pared, ¿vale? Unas anillas de montaje. Todo para que quede muy limpio y fácilmente instalar. También tiene unos LED de estado, en los que te indica si la comunicación es correcta, si se ha producido una información en los enviados, si tiene pérdidas de comunicación. De la misma forma que lo hace el Tempus Air BW. La temperatura en este caso de funcionamiento sí que es un poco más baja. Al estar sellado puede aguantar de 20 grados bajo cero hasta 60. Vale, vamos a continuar con el módulo de programación Tempus Air CT. Es un programador que puede ir desde 1 hasta 6 estaciones, que funciona con batería de 9 voltios. Tiene un alcance radio de hasta 800 metros. Además, incorpora tecnología Bluetooth por si necesitamos hacer algún cambio en el programador y no queremos depender del vía radio, ya que este programador se puede utilizar independientemente de si tenemos un concentrador o no. Y permite realizar distintas programaciones en función de la necesidad de cada estación de riego, del tipo de arranque que queremos hacer. Si queremos hacer riegos cíclicos, si quieres hacer programas diarios, te permite gestionar hasta 4 ventanas de riego por cada estación. También es posible añadirle al propio programador, sin utilizar un módulo de sensores, un caudalímetro, un sensor de presión, un sensor de lluvia, ¿vale? Todo ello para que funcione de forma autónoma. También es posible realizar una pausa manual al programador desde 1 hasta 15 días. Eso, en cuanto transcurran los días que le hemos dicho, por ejemplo, queremos hacer una pausa de 6 días. Cuando ocurra el 6.º día, volverá a gestionar la programación de forma automática, como ya tenía anteriormente. O también podemos realizar un paro permanente del programador y no volverá a regar hasta que nosotros le demos de nuevo la orden de encendido de la programación, ¿vale? También es posible crear una serie de programas que estos funcionen de forma automática, que es para el hecho principal del que está pensado este programador, pero
también es posible crear programas sin horas de arranque en los que podemos realizar los arranques nosotros de forma manual. Es como un arranque semiautomático de los programas. Así únicamente decimos nosotros, arrancamos el programa 3 y ya toda la información de riego de las estaciones que estén en el programa 3 las ejecutará. ¿Vale? Esto tiene la misma temperatura de funcionamiento que el módulo Gateway, de menos 20 a 60 grados. ¿Vale? También, además del programador de electroválvulas, tenemos uno que es el de las electroválvulas principales, que es el programador Tempus 6 de válvula maestra. Y aquí te permite gestionar las ventanas de riego, los controles de las distintas válvulas maestras o incluso un relé para arrancar una bomba del sistema. Es un programador también de pila de 9 voltios que tiene conectividad Bluetooth 4.0, además de la comunicación radio, con posibilidad de añadir hasta 200 tiempos de arranque entre los distintos programadores de FT. También tiene entrada de presión, de caudal y de sensor de lluvia, lo mismo que hemos comentado antes, ¿vale? Tiene funciones de alerta, pausas por lluvia, arranques automáticos, tiene su memoria, todos estos programadores tienen las mismas características, ¿vale? Lo mismo ocurre con el sensor de una entrada y de 4 entradas. Es un sensor, o sea, es un módulo en el que únicamente puedes instalar sensores, no puedes poner electroválvulas, pero da una información muy importante a la hora de automatizar un sistema con varios programadores, ¿vale? Podemos poner de 1 a 4 entradas, en ellos podemos instalar sensores de lluvia, pluviómetros, caudalímetros, anemómetros, sensores de humedad, sensor de radiación, todos ellos integrados en el programador. ¿Vale? A partir de ahí podemos crear alertas, automatizaciones diarias. También es posible añadir un pluviómetro para descontar la cantidad de agua que ha llovido y continuar con el riego. También tenemos el módulo de presión, que es el Tempus 6 PS. Tiene una entrada de un sensor de presión y aquí lo único que hace es detectar en nuestro sistema hidráulico qué presión tenemos. ¿Vale? Esto puede ser muy útil para saber cuándo tenemos realmente una bajada de presión y el riego no se está produciendo de forma correcta. Con lo cual, vamos a acabar, si no controlamos esto, vamos a acabar tirando el agua y no aprovechando bien los tiempos de riego. Entonces puede llegar a estropearse, ya sea un jardín, una finca agrícola, un campo de fútbol, cualquier jardín, ¿vale? Es una característica bastante importante. ¿Vale? Está pensado para introducirlo en la industria 4.0, que es todo vinculado con las redes y el control a través de Internet. ¿Vale? Es un sistema modular en el que tú puedes controlar y realizar cambios en tiempo real. Todo ello está vinculado a una nube de datos en la que puedes tener una copia de seguridad que te puede ayudar mucho si tienes algún problema. Luego tendríamos el apartado de asistencia. Vale, aquí en asistencia hay muchos productos de los que hemos hablado y no he podido entrar en detalle porque la verdad es que requiere más tiempo de formación y creo que no es el momento, pero evidentemente cualquier persona puede solicitar la información, está disponible también en la web de Toro, pero nosotros como Riversa podemos enviar esta información a quien lo requiera. ¿Vale? Ahí disponemos tanto de los manuales técnicos como de las fichas técnicas de los productos, los manuales de usuario, sistemas de comunicación, distintos ejemplos, vídeos demostrativos, una serie de información
que es muy útil a la hora de ayudar al cliente, ya sea a resolver un problema o a llegar a comprender y entender para utilizar de forma más eficiente y comprender mejor lo que está ocurriendo en su sistema, ¿vale? Es una serie de información relativa, ya os digo, está todo subido en la web de Toro Tempus y en la propia Diversa. Estos manuales se los podemos enviar. Además de eso, tenemos asistencia telefónica en la que podemos resolver distintas dudas de los distintos productos de la gama. ¿Vale? Y ahora tenemos aquí un caso práctico que se ha implementado en este sistema. ¿Vale? Es una plantación de kiwis en el sur de Italia. Era una finca que tenía unas pérdidas de agua bastante importantes, en las que el objetivo de esto era reducir esas pérdidas, ¿vale? Para una finca de 80 hectáreas, tener un consumo de agua excesivo pues puede ser un valor determinante en los que te influya mucho la viabilidad de un producto o no. ¿Vale? ¿Cómo han solucionado esto? Pues allí han instalado 4 gateway 3G LoRa y 18 programadores CT para controlar todas las electroválvulas y certificar el campo. Ya, fijaros que para una zona de 80 hectáreas no necesitan cientos de programadores. Es una estación de terreno muy grande, pero únicamente con 18 módulos han conseguido solucionarlo, lo cual habla muy bien del sistema, porque no implica un desembolso de dinero demasiado elevado. Además de eso, han instalado caudalímetros para tener un control del flujo y del volumen de agua utilizado en cada riego. También tienen control de sensor, tanto de humedad de suelo, humedad de aire, temperatura. Además, como han visto que en una primera prueba han podido gestionar de forma muy eficiente comparado al sistema anterior, las 80 hectáreas de plantación, pues han decidido de ampliar esto a 200 hectáreas. Aquí tenemos otro ejemplo de unos hoteles en los que tienen una cantidad muy grande de parterres, en los que cada uno necesita tener un control individualizado del riego, con lo cual implica tener muchas electroválvulas muy pequeñas, cada una con una necesidad de riego muy distinta. ¿Vale? Pues en este caso han instalado 220 electroválvulas, que eso lo han gestionado a través de más de 100 módulos de programación CT. ¿Vale? Y únicamente necesitan 6 gateway Wi-Fi LoRa, con lo cual al cliente le ha supuesto una inversión muy baja en cuanto a programadores de otro nivel de lo que había anteriormente. Con ello, ¿qué es lo que han conseguido? Pues reducir tanto el uso de agua como la mano de obra, ya que no necesita tanto cableado. A la hora de resolver problemas y detectar fallos es mucho más eficiente. Y además han simplificado el sistema, con lo cual ha mejorado estéticamente. Han podido realizar muchas mejoras. ¿Vale? Esto sería el fin de la presentación. Es un punto muy importante el tener un control eficiente del agua, ya que en algunos lugares puede ser un recurso muy abundante, pero en otros un elemento muy dependiente. ¿Vale? Aquí tenéis mi contacto, por si tenéis alguna duda y queréis continuar viendo algún producto más en detalle, lo podemos hacer sin ningún problema. Vale. También voy a compartiros ahora la web de Toro, donde tenéis, en este caso os la voy a copiar para que la podáis ver. Ahí lo tenéis. Es toroag.it. En este caso la web no está en versión español, como sí tiene la web de toro.com, pero
también han subido los manuales de todos los productos para que se puedan leer en español y no hay ningún problema. ¿Vale? Aquí podemos ver, por ejemplo, en productos. Los distintos programadores que hay y la gama Tempus. ¿Vale? Aquí tenéis todos los distintos programadores que hemos visto, los gateways, los módulos de sensores, el módulo de presión, la válvula maestra, los distintos sensores que son compatibles con el sistema, ya sea de humedad, de pluviometría, de temperatura, de suelo, de viento, un relé de arranque de bomba. Todo eso está incluido, ¿vale? Aquí tenéis unos ejemplos de soluciones que ha habido en casos ya reales, que sea una finca de tomates, otra de uvas, una de maíz. Además tenéis también aquí todos los documentos, por ejemplo, aquí podemos acceder al programador Tempus CT y dentro de este desplegar las características, viene en inglés, esto se integrará en español en breve. Pero aquí también tenemos el folleto del producto y los manuales, ¿vale? El manual este es multidioma, esta ficha de producto está en español. ¿Vale? Y aparecen todas las características técnicas, cómo se instala, el usuario, ¿vale? Los distintos idiomas. En español, creo, sí, aquí está. Vale, pues aquí indica cómo realizar un emparejamiento, cómo se hace un cableado, cómo se realiza un ajuste, tanto un sensor como un caudalímetro, cómo se cablea, cómo se programa, una serie de preguntas y también el contacto para resolver dudas que no estén recogidas en el manual, ¿vale?